hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Estamos estudiando los domingos en la mañana el libro de Juan, en el capítulo número 4, nos hemos quedado allí. Estamos hablando de la mujer samaritana. Estamos hablando de la mujer samaritana. Ay, pastor, no hay que hablar de nadie. No, estamos contando la historia de la mujer samaritana y estamos sacando principios bíblicos de la palabra de Dios. Yo no estoy chismeando acá la vida de la mujer samaritana, por si acaso, ¿ah? Lucas capítulo número 4. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Lucas capítulo número 4, versículos 15 al versículo 21. Juan capítulo 4, perdón. Estoy por otro lado, estoy por Lucas, yo me he quedado en el nacimiento, hermano. Juan capítulo 4, versículo número 15 al 21. Muy bien, dice la palabra del Señor. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya le cambió el tema, ¿ve? Le confronta el pecado y le cambia el tema. Así hay creyentes que se le confronta el pecado y le cambian el tema. A mí me parece que usted es profeta, pastor. Me parece que usted es el ungido, pastor. Me parece que... No, te estoy hablando de tu pecado. No te estoy hablando de mí, te estoy hablando de ti, de tu pecado. Ay, pastor, usted es el ungido. Quieren pasarle la mano para ver si uno va a cambiar el mensaje. Yo no voy a cambiar el mensaje por tu cara bonita. Yo te voy a decir lo que somos y lo que eres, porque eso lo dice la palabra de Dios. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también a tales adoradores el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo buscan y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a orar. Padre celestial, reconociendo tu grandeza y tu poder, en esta hora nos acercamos delante de ti, pidiéndote que nos puedas ayudar, que nos puedas bendecir. Queremos escuchar tu palabra, oír tu voz, no oír la voz de hombre. La voz del hombre se acaba, la voz del hombre se equivoca, la voz del hombre se desvanece. Tu voz permanece, Señor. Por lo tanto, úsame como instrumento para transmitir al pueblo tu mensaje, tu voz, y también a mi vida, para hacer lo que te agrada. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para muchas personas, cuando se les habla de la religión, es ofensivo. Yo he llegado a casas que la gente dice: de religión y de política en mi casa no se habla. ¿Y por qué? Le dice: porque acá terminamos peleando. Es que claro, ¿sabe cuál es el problema más grande de los religiosos? El pecado. ¿Sí me entiende? Los religiosos tienen lo que ellos buscan: religión. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Religión. ¿Qué significa religión? Religión viene del latín religare.
Religare. Ay, qué bonito, el pastor ya habla latín. Si te voy a explicar. Religare significa volver a ligar. Eso es religión. Religare, volver a ligar. Y es unir otra vez al hombre con Dios. El hombre con Dios están separados. La religión supuestamente te une. ¿Me entienden o no? Pero la mayoría de religiones lo que te dice es: haz algo para que tú puedas volverte a unir a Dios, religar a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Solamente el cristianismo te dice: no hagas nada, confía en lo que Jesús ya hizo. El problema que tenemos en las iglesias es que tenemos gente religiosa. ¿Yo, pastor? No, yo no soy religioso. No, yo no soy religiosa. ¿No eres religioso? No, yo no soy religioso. Mira, te voy a dar la característica de un religioso. Pregunta: ¿un religioso lee su Biblia todos los días? Sí. ¿Me estás escuchando o no? Un religioso lee la Biblia todos los días igual que un verdadero cristiano. Un religioso ora todos los días igual que un verdadero cristiano. Un religioso viene a la iglesia igual que un verdadero cristiano. Un religioso ofrenda y diezma igual que un verdadero cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre el religioso y el verdadero cristiano? Entonces, si los dos hacen lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el verdadero cristiano deja el pecado. ¿Sí me entendió, hermano? Si usted ora, si usted lee la Biblia, si usted viene a la iglesia, si usted diezma y sigue siendo mentiroso, usted es religioso, usted no es cristiano. Si usted sigue siendo chismoso, mentiroso, calumniador, inventor de males, si usted sigue siendo una persona que se entremete en la vida de la gente y se chismea la vida de la gente para andar contándolo, si usted es una persona que sigue hablando malas palabras, y es una persona que sigue insultando a la gente, y es una persona que se agarra de pleito con sus vecinos, pero oras, pero vienes a la iglesia, pero ofrendas, pero sigues igual de incrédulo, tú eres un religioso, tú eres un verdadero creyente, porque el verdadero creyente se aparta del mal. Si tú eres una persona que supuestamente ora, lees tu Biblia, vienes a la iglesia, te acercas a Dios, pero te gusta andar haciéndole daño a tus hermanos en Cristo y hablando de tus hermanos en Cristo y rajando de tus hermanos en Cristo, tú eres un religioso, tú no eres un cristiano. Se acabó el amén, se acabó el amén, amén, diga amén, diga amén, diga amén. Porque el verdadero cristiano se aleja del pecado. ¿Me estás entendiendo o no? Te vas, ya no aguantas el pecado. Me alejo del pecado porque me aleja de Dios. ¿Tú crees que porque vienes a la iglesia y estás en la iglesia y ahí vienes con tu cara de santo, tú ya crees que has cumplido con Dios? Yo no te estoy diciendo que hagas esas cosas que están mal. Eso está bien, orar está bien, leer tu Biblia está bien, venir a la iglesia está bien, ofrendar y diezmar está bien. Pero si no dejas el chisme, si no dejas la mentira, si no dejas el engaño, si no dejas la crítica, si no dejas de estar rajando, no vas a ser un verdadero cristiano. ¿Sí me has entendido, hermano, o no me has entendido? ¿Qué clase de vida piadosa? Yo te digo, ¿de qué te vale que te andes 4 horas arrodillando, golpeándote el pecho, si lo mismo hacías en otra iglesia o no hacías lo mismo? ¿Y tu vida cambiaba? No, yo he cambiado muchas cosas, pero todavía mi carácter no lo puedo cambiar. Mira, si tú no entregas todas las áreas de tu vida al Señor, tú no tienes el señorío de Cristo en tu vida. Porque el que tiene el señorío de Cristo en su vida da cambio y produce fruto de verdadero arrepentimiento. Amén, hermano, ¿no? Mire, es difícil hablar con personas religiosas. Tú te vas a dar cuenta de las personas religiosas cuando termine el culto, con qué cara salen del culto. Cuando se habló de todas las cosas menos del pecado, está feliz. Ay, qué lindo. Ay, el pastor se nota que ha estudiado, tremendo. Pero cuando vas y le das el pecado y le dices lo que son, ¿cómo sale la gente?
Hermanos, ahí se nota la vida religiosa, porque la vida cristiana que tiene, valga la redundancia, vida, da fruto de gozo. Amén. Hermanos, no hay nada más terrible que creer que uno sirve a Dios, pero en realidad no le está sirviendo. Hay gente que cree que sirve a Dios. No, pero yo sirvo a Dios, pero yo hago las cosas para Dios. No te alejas de ese pecado, que tú sabes que es un pecado y no te alejas. Si tú eres una mujer y no te sujetas a tu marido, si tú eres un hombre y no amas a tu mujer, tú eres un religioso, tú no eres un hijo de Dios. Amén. Porque hay gente, hay damas que vienen a la iglesia con cara ahí, ay, pero en la casa se convierten en dinosaurios. Vienen con cara de santidad a la casa del Señor, como si tuvieran piedad, y caminan así para demostrar que son piadosas. Pero en la casa vaya a ver cómo le grita al marido, cómo le manda al marido, cómo lo trata mal al marido, cómo lo insulta al marido. Tú me dices que eres piadosa, demuéstralo. Yo quiero ver cómo tratas a tu marido para decirte si eres una mujer piadosa o no. A mí no me hables de piedad si tú no te sujetas y honras a tu marido como honras al Señor Jesucristo. Se acabó el amén, dígame, hermano, dígame, porque es la palabra de Dios. A mí no me digas que tú eres un hombre piadoso si tú no tratas a tu mujer bien, si tú la paras insultando, si tú golpeas a tu mujer. Y mira que ni yo me entere que golpeas a tu mujer porque yo te meto preso. Porque hay falsos conceptos. ¿Sabe que los pastores antiguos, los pastores viejos, algunos de ellos tenían falsos conceptos? Venía el hermano y decía, ay pastor, mi marido me pega, mi marido me insulta. Aguanta, hermanita, aguanta. Ora al Señor que el Señor va a cambiar a tu marido. ¿Qué? Y orando y aguantando mataban a las hermanas. Ese concepto, ese consejo, si tú brindas un consejo así, escúchame bien, si viene una hermana y te cuenta que su marido le golpea, su marido le insulta, su marido le está haciendo daño, y tú le aconsejes que siga aguantando y que siga orando, y no vas y le dices que le mete una denuncia a ese hombre, tú eres cómplice de ese maltrato. ¿Están escuchando las hermanas o no? Tú eres cómplice de ese maltrato. Si viene una hermana y te dice, ay, mi hermanita, mi marido me pega, mi marido me insulta, mi marido me hace esto, me hace lo otro, vaya y métele una denuncia. Hermana, vamos, y si no, es que yo tengo miedo, ¿cómo va a reaccionar? Vamos, yo la voy a acompañar. Y si falta alguien más, lo llamo al pastor y entre los tres le metemos una denuncia. Pero pastor, ¿usted no cree en el poder de la oración? Tú oras y sigues siendo chismosa. Tú oras y sigues siendo chismoso. Yo creo en el poder de la oración, pero también creo que Dios pone autoridades para sujetarnos a las autoridades. Amén. Entonces, hay que aprender hasta a aconsejar. Y hay que aprender a quién uno le va a contar sus cosas también. Amén. Ay, que yo veo la hermanita, el hermanito. Ay, el hermanito tiene una cara de santo. Parece San Benito de Palermo. Le hago un hueco acá y es San Benito. Ay, hermanito, quiero contarle una. Va y le cuenta al hermano, le cuenta a la hermana. Y la hermanita y el hermanito. Ay, y se va por acá y le va por acá. Ay, te voy a contar para que ores por el hermano. Mira, me ha venido a contar. Tenga cuidado a quién le va a contar sus cosas. Uno, porque no todos aconsejan conforme a la palabra de Dios. Tú te vas a dar cuenta cómo la gente aconseja. Tú, escúchale. Y te va a decir, ay, hermanito, en mi experiencia, ay, hermanita, en mi experiencia, en lo que a mí me ha pasado, a mí no me importa lo que a ti te ha pasado. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque hay gente que te aconseja así. No, que mira, a mí me ha pasado, a mí me ha resultado, a mí me han hecho así. No, a mí no me importa eso. A mí me importa la palabra de Dios. Por eso cuando usted viene a mí y me dice, pastor, yo quiero pedirle consejos sobre esto, sobre otro, yo voy bien simple. ¿Qué dice la Biblia? Haga lo que dice la Biblia, se acabó. ¿Para qué le va a dar más vuelta, hermano? Amén. Porque si usted le ligó de esta manera, al otro de esta manera, usted fue criado así, el otro así, a él le resultó, a usted no, ¿qué nos importa? Nos importa a todos obedecer la palabra de Dios. Vaya a escuchar a ver hasta los consejos que damos.
son de lo que creemos o de lo que nos ha pasado. Yo quiero escuchar palabra de Dios, no quiero escuchar tu consejo. Pues hay que aprender, hay que saber. Hay que saber. Entonces, si usted sabe que hay una hermana que está siendo maltratada, insultada, ¿cómo le va a decir? Ora a Dios, Dios va a cambiar a tu marido, Dios va a cambiarlo, pero que lo cambie en la cárcel por sinvergüenza y por golpeador. ¿Me entiende? No se puede seguir permitiendo que estén maltratando a las hermanas, o tal vez al revés, porque hasta hay hombres que lo maltratan. Y a veces son hasta burla, hasta son burla de los hermanos. Ay, ¿cómo te vas a dejar maltratar? Y le dicen así hasta que termina muerto, hermano. No se puede permitir la violencia bajo ninguna circunstancia. Amén. Amén. Bueno es corregir a los hijos. Hay que corregir a los hijos. ¿Y cómo se les corrige a los hijos? Con paleta, con la vara, como dice la palabra de Dios. Ay, pero es que a mí me dieron con correa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vara. O sea, ¿tú crees que Dios te dice, ay, a ver, tú crees que Dios te dice, ay, a ver, la Biblia dice vara, pero la Biblia lo dice para ese entonces, para ahorita no, para ahorita es la correa. ¿Tú crees que Dios te dice, ay, ¿y tú cómo le darías a tu hijito? Ay, pobrecito, ¿cómo le darías tú? ¿Dios te está preguntando o Dios te está diciendo lo que tienes que hacer? ¿Sí me está escuchando, hermano? Dios no te está preguntando. Dios te dice, usa la vara. Ay, pero es que a mí me dieron con chancleta y yo salí bien. No ha salido, torcido ha salido. Porque si hubiera salido bien, hubieras hecho caso a la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Pero una cosa es corregir, otra cosa es maltratar. Si yo me entero que tú maltratas a tus hijos, yo como pastor de esta iglesia te pongo una denuncia. Ay, pastor, ¿a usted le encanta poner denuncias, no? Sí, cuando hay maltrato. ¿Sí me entiende? Porque hay gente con el porte de que, ay, no, yo estoy corrigiendo a mi hijo conforme a la palabra del Señor. Le agarra de los pelos, le mete patadas. O le para peñiscando, o le hace una cosa y le jala de por acá. ¿Usted cree que eso no es maltrato? Eso es maltrato. Y si yo me entero que usted hace eso, yo lo voy a poner una denuncia por maltrato. Porque a los niños no se les corrige así. ¿Sí me entiende? Ay, pastor, es que me da flojera cuando busco la paleta. ¿Dónde la habrán dejado? Me da flojera, pastor. ¿Dónde estará la paleta ahora? Ay, ya, lo dejaré para mañana. Estás creando un delincuente. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Dice la Biblia, no te preocupes porque si lo castigas con vara, no morirá. Y la Biblia dice de manera clara, corrige desde temprano a tu hijo. Porque un niño consentido, una niña consentida es vergüenza de los padres. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Hermano, mire lo que estamos haciendo. Tenemos religión, pero no tenemos vida espiritual. La vida espiritual solamente es cumplir la palabra de Dios con un corazón verdadero dispuesto. Esta mujer tenía religión. ¿Sabe qué le faltaba a esta mujer? Salvación. Versículo 22. Jesucristo le dice a la mujer, nosotros, ustedes, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, características de un culto falso. ¿Cuándo un culto es falso? Número 1, Jesucristo le dice, ustedes los samaritanos no saben lo que adoran, nosotros sí sabemos lo que adoramos. Primera característica de un culto falso. Un culto falso es selectivo. Un culto falso es selectivo.
Los samaritanos, escuche la palabra de Dios, los samaritanos seleccionaban la palabra de Dios. Los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco. Ellos decían que los salmos y los profetas no eran la verdadera palabra de Dios y rechazaban eso. Ellos solamente usaban una parte de la verdad, no usaban toda la revelación de Dios. Durante la historia de la iglesia siempre ha habido mucha gente, hereje, falso predicador, que solamente usan parte de los escritos de la Biblia y no usan la Biblia completa. Hermanos, la característica de un falso culto es que solo te cogen un pasaje de la Biblia y no te cogen toda la palabra de Dios. Tú te vas a dar cuenta de esa gente que habla herejías. Ay, mira, acá dice esto, y te coge un pasaje y no mira el contexto y no lo compara con otras partes de la Biblia y no lo compara con el contexto completo. Termina hablando falsa doctrina, porque la verdadera doctrina ve la palabra de Dios de manera completa. Amén. Tenga cuidado cuando alguien viene con un versículo y dice, mira lo que dice este versículo. Y ay, mira, sí dice eso. Lee el contexto. Lee todo el capítulo. Léete todo el libro. Porque leyendo todo el libro, todo el capítulo, todo el contexto, vas a darte cuenta qué es lo que realmente está diciendo. No te dejes engañar. Amén. Gente por ahí que lee los testigos de Jehová, paran leyendo el Atalaya. Y tienen el libro de Mormón y paran leyendo, y una lee por acá y otra por acá. Ah, sí, es verdad lo que están diciendo. Lea el contexto. Cuando alguien le va a explicar algo de la Biblia, no permita que le explique un solo versículo. Tiene que leer toda la palabra de Dios. Y comparar ese versículo conforme a lo que dice toda la revelación de Dios. En el libro de 2 Timoteo 3:16, la Biblia dice, porque toda la escritura es, ¿qué es? Inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, enseñamos, creemos toda la palabra de Dios. No solamente un versículo, no solamente un pasajito por ahí. Creemos toda la revelación de la Escritura divina. Amén. Toda la revelación de la palabra de Dios. En el libro de 2 de Pedro 1:21, Pedro hablando acerca de la inspiración de las Escrituras, dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, obedezcamos la palabra de Dios. Atendamos la palabra de Dios, porque toda ella es vida. Amén. Toda ella es vida. ¿Sabe lo que te va a nutrir? La palabra de Dios. ¿Sabe lo que te va a salvar? La palabra de Dios. ¿Sabe lo que te va a hacer crecer? La palabra de Dios. Por eso solamente pidamos palabra de Dios de este púlpito, para que nosotros crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Mire lo que Pablo le dice, Hechos capítulo 20, versículo 27, a los obispos de la iglesia en Éfeso. Hechos 20, 27. Dice la palabra del Señor: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Todo el consejo de Dios es todo lo que Dios tiene que decir. ¿Sabe que hay pastores por ahí que solamente predican lo que les conviene? ¿Sabe que hay pastores por ahí que solamente predican, toda la vida predican del amor y de la fidelidad de Dios y del gozo de Dios y de la bondad de Dios, y todo es eso y eso y eso y eso? Y todos son amorosos y todos son cariñosos, pero siguen siendo igual de hipócritas y mentirosos porque no cambian. Es bueno hablar de todos los temas de la palabra de Dios, pero por eso Pablo dice: no he rehusado deciros todo el consejo de Dios. ¿Y sabe qué significa todo el consejo de Dios? Todo lo que Dios tiene que decirte. Hay gente que a veces viene y dice: pastor, muchas cosas no las sabía. Conocí unos hermanos allí en Lima, 30 años en una iglesia, 35 años en una iglesia. Y en un año que yo les estaba enseñando, me dijeron: en un año hemos aprendido lo que en 35 años nunca nos han enseñado. En un año hemos aprendido lo que en 35 años no nos han enseñado. ¿Sabe por qué? Porque yo no me rehúso en enseñarle toda la palabra de Dios. Si usted me dice: pastor, hay que hablar de escatología, hablamos de escatología. Si usted me dice: hay que hablar de eclesiología, hablamos de eclesiología. Si hablamos de neumatología, cristología, yo le puedo enseñar todas las logías que hay. Pero la primera que tiene que haber es quitar la chismología. Amén. Lo primero que hay que quitar es la critocología, para los criticones. Está bien, hay que hablar todas esas cosas, pero primero hay que ir a lo primero: quitar el pecado de nuestra vida. Porque lo que te va a impedir crecer es el pecado. Por eso lo que Jesús vino a atacar fue el pecado, el pecado, el pecado. Y cuando adquirió su iglesia y la compró y la salvó, no a precio humano, sino a precio de sangre, de su propia sangre, la rescató y le enseñó su verdad y la hizo depositaria de su revelación en las epístolas. Pero primero tenía que purificarla, lavarla y limpiarla, porque si no, no iba a entender todo el consejo de Dios. Es bueno hablar de todos estos temas, pero hay que hablar toda la palabra de Dios. Amén. Un culto falso va a ser un culto que solamente va a coger lo que le conviene. Lo que le conviene. Así que tengamos cuidado, hermano. Yo podría inventar doctrinas o no podría inventar doctrinas. Yo podría inventar doctrinas. Escúcheme aquí, hermano, porque es importante. Yo podría inventar doctrinas. ¿Y sabe lo que podría decirte? Yo podría decirte: mira, yo soy el escogido de Dios, el elegido de entre muchos. Yo soy el señalado entre 10,000. ¿Y de dónde? Porque mira, en Ezequiel capítulo 3, Dios le dice a Ezequiel: tú eres atalaya. Y yo viví en Girón Atalaya, Breña. ¿Te das cuenta? Yo soy el profeta. Yo podría andar por ahí diciéndote: yo soy el pastor, yo soy el ungido, y a mí me tienes que hacer caso, a mí te vas a sujetar. Yo te digo eso. A ver, ¿cuántas veces yo digo eso, hermano? Hay gente que dice: ay, el pastor Abraham es un dictador. Ay, el pastor Abraham no es demócrata. Bueno, demócrata no soy, yo soy congregacionalista. ¿Cuál es la diferencia entre democracia y congregacionalismo? ¿Cuál es la diferencia entre democracia y congregacionalismo? Hay una diferencia. La democracia es lo que el pueblo quiere porque se le da la gana. El congregacionalismo es lo que la iglesia hace conforme a la palabra de Dios. Amén. Pues yo no soy democrático, yo soy congregacionalista. Hay gente por ahí que dice: ay, el pastor Abraham es un dictador. El pastor Abraham es un tirano.
A ver, desde que ha llegado ha venido a gobernar la iglesia como se le da la gana. Lo que yo hago, lo hago en consejo de líderes. Lo que yo hago, lo hago con votación de varones. Y cuando hay cosas que hay que llevar a la iglesia, se lleva a la iglesia. Yo no ando por ahí diciendo, yo soy el pastor, a mí me tienen que obedecer. Yo soy el pastor, tú te tienes que sujetar. ¿Yo digo eso? Lo que yo te paro diciendo, y no me voy a cansar de decir, y hasta el último día que esté parado en este púlpito, yo te voy a decir, no le hagas caso a una persona, no me hagas caso a mí, hazle caso a la palabra de Dios, sométete a la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. ¿Eso es lo que siempre te digo o no te digo eso? Porque mi palabra se va a acabar, mi palabra se va a fenecer, se va a ir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sométete a la palabra de Dios, no a mí. Yo podría decirte, soy el ungido y todo, por ahí había uno que decía, este púlpito es tan sagrado que todo lo que sale de aquí es palabra de Dios y es para que se cumpla. No creo. Porque hay gente que se puede parar en un púlpito y hablar tanta cochinada y blasfemia y tontería y esperar que la gente obedezca esa falsa doctrina. ¿Sí me entiende o no me entiende? Y hay pastores que no predican así. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene. No les conviene. Porque sabe que si predican así, la gente va a comenzar a hacer lo que ellos quieren. Hermano, a mí no me importa si la gente hace lo que quiere o no quiere. Lo que a mí me interesa es que la gente haga la palabra de Dios, cumpla la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor gozo para mí como hijo de Dios, como siervo de Dios? Que usted y yo cumplamos y obedezcamos la palabra de Dios. Ese es mi mayor gozo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué más podemos hacer? Yo podría inventarme tanta falsa doctrina para tener a la gente sujeta y para que la gente me haga caso en todo lo que yo digo y que simplemente hagan lo que yo estoy mandando. No, no, no. Yo no quiero gente así. Yo quiero gente que examine lo que se le dice y que lo compare a la palabra de Dios. Y si lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios, sométete y sujétate a la palabra de Dios. Hermanos, un culto falso va a ser un culto ignorante. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Un culto falso es un culto ignorante. Jesús le dijo, ustedes ni siquiera saben por qué adoran a Dios. Ustedes ni siquiera saben por qué sirven a Dios. Era un culto ignorante. El verdadero culto no te mueve el sentimiento. ¿Me está escuchando? El verdadero culto no te mueve el sentimiento. El verdadero culto no te mueve a andar lloriqueando. El verdadero culto te mueve a usar tu razón. ¿O no dice la Biblia eso? Romanos capítulo 12. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, olor fragante a Dios, que es vuestro culto. Culto racional, razón, razona lo que dice la palabra de Dios. Razona si lo que estás haciendo es agrada y glorifica a Dios. Con eso no te estoy diciendo que no digas amén, hay que decir amén. Porque hay gente que le pesa la boca para decir amén. Yo no entiendo por qué, no entiendo hasta el día de hoy por qué. Pero diga amén cuando hay que decir amén. Cuando algo es una verdad bíblica, diga amén, porque es la palabra de Dios. Pero nunca vamos a esperar, y vamos a transformar aquella iglesia, y vamos a tener una batería por acá, y vamos a hacer otra cosa por acá, y todos con el gozo y la alegría, y salten y bailen y dancen, porque lo hacemos para el Señor, y métete una lloriqueada acá, y que el espíritu de la risa por acá, y del gozo por acá, y tú te vas a alegrar. Oiga, eso no dice la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Eso no dice la palabra de Dios. Hay que cuidar el ornato, el orden en la casa de Dios. No, pastor, que a mí el espíritu se me ha metido, no puedo parar. Si yo te veo así, te meto una cachetada. ¡Pah! Tranquilízate. Ay, pastor, usted está impidiendo el espíritu. No estoy impidiendo el espíritu.
Porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si tú dices que tienes el Espíritu Santo, en vez de estar dando vuelta como loco, deberías pararte firme y decir, contrólate, porque yo puedo controlarme. El Espíritu te da más control, no te da descontrol. Amén. Ay, que yo no puedo. ¡Pah! Tranquilízate. Hay gente que cree tonterías. Hay gente que enseña tonterías. Ay, que vino el Espíritu Santo, recibe. Y la gente, ay, está ahí. Mira, Dios no te llama a hacer un culto emocional. Dios no te llama a hacer un culto sentimental. Dios te llama a hacer un culto racional. Amén. Hoy nadie cree esto, ¿amén o no? Está en la Biblia. Usemos nuestra razón. ¿Y sabe cómo usamos la razón en el culto? Escuchando todo lo que dice y diciendo amén cuando es la palabra de Dios. Comparar lo que se está diciendo con la palabra de Dios. Eso es un culto racional. Hasta lo que se canta, si se canta, que se cante conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque hay himnos que no se ajustan a la palabra de Dios. Y todos los cantamos porque son himnos. Si no es conforme a la doctrina, hay que tener cuidado. Antiguamente el himnario popular, por ejemplo, decía: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida le daremos al Señor. Esa es una falsa doctrina. Esa es una falsa doctrina. Y todos los creyentes cantando: las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Falso. ¿Me estás escuchando? ¿Cuándo en la Biblia las naciones van a estar unidas como hermanas? Lo que la Biblia dice, que las naciones se van a sacar los ojos y se van a matar antes de que venga el Mesías, ¿o no? Eso dice la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama esa doctrina? Ese se llama postmilenialismo. Apúntalo. Eso se llama postmilenialismo. Y el postmilenialismo dice que la iglesia tiene que conquistar el mundo de tal manera que todas las áreas del mundo sean conquistadas por la iglesia, para que cuando Cristo venga encuentre un mundo mejorado y todas las naciones como hermanas le den la bienvenida al Señor. Eso se llama postmilenialismo. Nosotros, los bautistas, independientes, fundamentalistas y fariseos, no somos postmilenialistas, somos premilenialistas. Por eso el himnario majestuoso cambió. No cambió el himno, cambió la letra. Y ahora dice: los creyentes unidos como hermanos, bienvenidos le daremos al Señor. Ahí sí, los creyentes sí vamos a estar como unidos, pero no las naciones. ¿Sí me entiende, hermano, o no? Es aún lo que se canta, porque está proyectado ahí. Eso ya debe ser ya palabra de Dios. Hay que examinarlo, hay que verlo. Hay que notar si es que lo que se canta o la música que sale, porque por estos parlantes tiene que salir música sacra. ¡Ven! Esto no se ha comprado para que esté saliendo Danilo Montero. Esto no se ha comprado para que esté saliendo por ahí Marco Witt. Esto no se ha comprado para que esté saliendo Marcela Gándara y el amiguito que te gusta que paras escuchando tú en tu casa. Eso no se ha comprado para eso. Esto se ha comprado para glorificar a Dios con música sacra. Se acabó el amén, se acabó el amén. Ay, que desde que llegó esto es un extremismo. Esto parece monasterio. Esto no es un monasterio, esto es convertido en una iglesia que conserva la sana doctrina. Porque en las iglesias hacen ya lo que se les da la gana. Hace un tiempo hablaba con unos hermanos que me dicen: pastor, estábamos yendo a tal iglesia, es una iglesia grande, no es una iglesia de corte pentecostal, es una iglesia evangélica, es una iglesia grande que tiene por todos sitios, tiene su iglesia. He estado ahí, me decía, pero me he ido corriendo, porque en el altar, justo para 28 de julio, bailando marinera, bailando en el altar la pollera colorada.
bailando. Es una iglesia grande, disque evangélica, pero metiendo cochinada en el púlpito y en el altar. ¿Sabe por qué? Porque quieren entretener. Yo no quiero entretenerte, te quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, seamos firmes. El verdadero culto es un culto que tiene razón. Es un culto que tiene argumentos sólidos de su fe. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 3:15, presentando con mansedumbre defensa de nuestra esperanza que está en nosotros. ¿Dice o no dice eso? Presentando defensa de la esperanza que hay en vosotros, contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, el verdadero cristianismo tiene un cristianismo sólido en la palabra de Dios. 1 de Pedro 3:15. Por último, el verdadero culto no es un culto supersticioso. No es un culto supersticioso. Antiguamente, versículo 23-24, miren. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ojo, Jesús dijo, porque ni en este monte ni en el de allá. Porque en Jerusalén estaba el monte Gerizim, y todos los que tocaban el monte Gerizim o tocaban el templo decían que eso era su amuleto para que las cosas le vayan bien. Mientras que los samaritanos decían, no, no es allá, es acá en Samaria, en el monte Gerizim. Hicieron su templo, y todo el que venga aquí a sacrificar a Dios, lo hace para Dios, y se convirtió en un amuleto. Jesucristo dijo, no necesitarán de amuletos, no necesitarán de lugares específicos, solamente necesitas un espíritu que adore al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Necesitas un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, porque la verdadera religión no es supersticiosa, no tiene amuletos. Hermanos, en la religión falsa en la que antes andábamos, en esa religión donde andábamos un pasito para adelante y dos para atrás, ¿usted recuerda? En esa religión impía andábamos dos pasitos para adelante y uno para atrás, ¿se acuerdan? Cuando cargaban el ándame, 1, 2 y uno para atrás, ¿no? 1, 2 y así andábamos, cargando el pedazo de yeso que los pintan de una manera que parecen prima de Anabel, hermano. Son horribles, pero la gente lo adora. Y sabe que nosotros antes, yo creo que antes, yo no creo que ahora, pero antes teníamos escapularios, ¿o no? Andábamos con el rosario, diciendo, ay sí, el rosario me va a traer la bendición de Dios. O nos poníamos un crucifijo pensando que eso nos iba a guardar de accidentes. Oiga, ahora ya no hacemos eso, pero tenemos otros amuletos. ¿Cuáles son los amuletos de los evangélicos? Su pan diario, porque se lo compra y no lo lee, pero porque lo compró cree que va a crecer. La Biblia. Hay gente que tiene la Biblia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la Biblia esta semana? Te pregunto, ¿cuántas horas o capítulos te has comido esta semana de la palabra de Dios? Yo creo que por lo menos has tenido que haberte comido 21 capítulos. Si tú te lees 3 capítulos diarios. Pero hay gente que ni siquiera, les aseguro, ni siquiera, te aseguro en el nombre del Señor, ni siquiera has abierto tu Biblia esta semana. ¿Me está escuchando? Pero lo tenemos como amuleto y lo dejamos abierto ahí. Oye, ¿por qué lo dejas abierto? ¿Para espantar la mosca? No, para que cuando venga alguien lo lea y tú no lo lees. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Con ese cristianismo falso.
vamos a llegar al cielo. De repente somos incrédulos, hipócritas, y no nos damos cuenta. Porque un hijo de Dios no puede andar sin escuchar la palabra de Dios. Amén. Hermanos, el verdadero cristianismo no es supersticioso, porque la obediencia no viene porque tengas Biblia. El diablo también tiene, y hasta el diablo la lee, ¿o no? ¿Conoce el diablo la Biblia o no conoce la Biblia? ¿Qué dice Salmo 23:1? Jehová mi pastor, nada me... Conocemos hasta la Biblia y el diablo también conoce la Biblia. La diferencia es que nosotros tenemos que practicarla. El diablo no puede practicar la palabra de Dios. Amén. Porque la obediencia no está en tener Biblia en tu casa, está en practicar la palabra de Dios, en obedecer a Dios. Ahí está la obediencia y la bendición de Dios. A veces hay gente endemoniada, sale por televisión. Gente endemoniada, lo llaman al pastor para que vaya, y el pastor va y le lanza la Biblia como si la Biblia le va a hacer algo al endemoniado. ¿Sabe que los endemoniados son payasos, no? Hay gente que está poseída por demonios y son payasos, hermano. ¿Sabe por qué son payasos? Porque llega el cura con el crucifijo, el agua bendita, y hace así. Y el endemoniado se pone, se pone el endemoniado. Dime si eso no es show. ¿Es show o no es show? ¿Tú crees que por ponerle el crucifijo y el agua bendita, el demonio está que le quema? No. ¿Y por qué lo hacen los endemoniados con los curas? ¿Por qué lo hacen? Por show. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Ahora los evangélicos es al revés. Los evangélicos le tiran la Biblia para que la Biblia lo saque el demonio. ¿Tú crees que la Biblia le va a sacar el demonio? Lo que hay que hacer es leer la Biblia y leerle la Biblia para que ese demonio salga. Entonces, hermanos, dejemos la superstición. Dejemos de creer que si haces cosas te van a ir mejor. De repente haces cosas y te van peor. Pero con la diferencia que ahora tienes a Dios y Dios te va a ayudar en todo lo que haces. Amén. Obedeciendo y sirviendo a Dios. Así que, amados hermanos, cuando Cristo habló con esta mujer, le dijo, tú no sabes por qué adoras a Dios. Si tú supieras, servirías a Dios. Y le servirías de corazón. Hermano, que sea una enseñanza para nosotros. Que sea una enseñanza para nosotros. Sirvamos a Dios de corazón, no por religión. Amén. No por religión. Sirvámosle de corazón. Vamos a orar.